En la retina de muchos costarricenses y por supuesto en el mundo está todavía las imágenes del Crew Dragon, un momento histórico el sábado anterior cuando llegó a la Estación Espacial Internacional, una construcción de gran envergadura histórica, pero que a su vez empató con una nueva etapa histórica, una nueva etapa de la era espacial. Ya se ha dicho mucho por qué, pero en esta conversación que vamos a sostener en el marco de ciencia y cultura en nuestro medio La Reacción, vamos a conversar con un costarricense que está viviendo muy de cerca esta nueva etapa. Por supuesto que en la memoria de los costarricenses está muy cercano, muy presente el doctor Franklin Chan, pero también hay una serie de jóvenes que también se han involucrado y que están ahí mismo en la NASA, trabajando en proyectos bien interesantes que hemos decidido desarrollar en esta conversación y por eso le agradecemos a don Andrés Mora Vargas. Él trabaja en este momento en el Centro Espacial de Investigación Ames de la NASA en California y a esta hora atiende a La Reacción. Y pues, doctor Andrés, ¿cómo usted vive este momento? Y la posibilidad de que Costa Rica, por así decirlo, creo que usted me permitirá, es privilegiada porque le toca estar no solo a través suyo, sino con otros costarricenses viviendo esta nueva etapa en la que está la carrera espacial. Bienvenido. No, primero que todo, muchísimas gracias, don Danilo, por tenerme acá en la reacción y darme la oportunidad de poder compartir con usted y con el resto de los costarricenses un poquito de mi poquitísima experiencia que he tenido y muchísimas gracias por la invitación. Como dice usted, sin duda ha sido un momento histórico en el que vimos el desenlace de años de trabajo de no solo una, sino de miles de personas, en el que se puede observar cómo eh, cuando el gobierno confía en ciencia y tecnología, en la inversión en ciencia, en el desarrollo de la tecnología, en la ambición por ir más allá y hacer cosas que nadie nunca ha hecho, podemos lograr precisamente eso. Este es el caso de pues, SpaceX, que ha logrado algo, una serie de cosas increíbles. No solamente representa el primer lanzamiento comercial basado en una compañía privada de dos astronautas de la NASA, sino que también se refiere al lanzamiento y reingreso de la primera etapa del Falcon 9, que es algo sencillamente increíble. Cada vez que uno lo ve, no lo puede creer, ¿verdad? Es algo absolutamente fenomenal. Y luego de eso, el saber que el Crew Dragon es capaz de ir desde ese momento de separación hasta su acople con la Estación Espacial Internacional de manera absolutamente autónoma, es algo increíble y formidable. Recordemos que estamos viajando a miles de kilómetros por hora y a esa velocidad estamos llegando a encontrarnos con una pequeñísima puerta que mide unos cuantos metros de diámetro. Todo eso mientras estamos moviéndonos y orbitando la Tierra a miles de kilómetros por hora. ¿Cuántos de nosotros hemos alguna vez experimentado lo que es ir a más de, qué sé yo, 100 kilómetros por hora y ya nos da miedo? Imagínense ir a lo que es a miles de kilómetros por hora y mientras está haciendo, acoplarse a otro vehículo que está moviéndose a esa velocidad. Que además, don Andrés, Increíble. el sábado perfecto, ¿verdad? En el primer intento, como dicen. Absolutamente perfecto. Absolutamente ¿Cómo se perfecto. puede Eso quiere tener decir esa milimétrica precisión, ¿verdad? ¿Con qué? Con 19 horas más o menos de diferencia de haber ujú, salido Cañaveral a la estación espacial. una cosa que hay muchísimas cosas que se pueden acotar a partir de lo que observamos el sábado. Una de ellas es que hay una gran diferencia entre lo extremadamente sencillo o sencillo entre comillas, porque yo sé que no lo es, pero sencillo que se ve el diseño de la cápsula. Habían 4 asientos con sus 5 pines de seguridad y había una eh, serie de monitores al frente que son de táctiles, ¿verdad? Y con solo eso y un comando se podía hacer todo lo que se logró.
Mientras que si comparamos con ediciones anteriores, el transbordador u otras eh, vehículos, el número de numerales, de botones, luces y todo, era increíblemente grande, ¿verdad? Acá lo único que teníamos éramos como 3 pantallas y todo estaba bien presentado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el desarrollo no es solamente increíble en la automatización, sino en la presentación concisa de información para que los astronautas tengan muy claro y muy fácil cómo hacer una tarea tan complicada. O sea, imagínense todo lo que es eso. Es como pasar de estar de un teléfono de aquellos que uno llamaba a una operadora y estaba moviendo cables y haciendo cosas, a simplemente agarrar su celular y marcar, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Un botón. Ese es el nivel de diferencia en cuanto a la presentación de información tan difícil de entender en una forma muy sencilla y directa. Y bueno, lo otro en la parte de robótica es sencillamente increíble, ¿verdad? Todo eso que vimos ahí era un robot de diferentes etapas, ¿verdad? Pensémoslo de esa forma, porque eh, siempre me acuerdo de un amigo, de un buen amigo y un colega costarricense, por cierto, que también trabaja en el centro Ames, se llama Jonathan Colbeck. Él es un excelente, se acaba de graduar, de hecho, de doctorado aquí en George Washington. Hizo su trabajo de investigación ahí en Stanford y me parece que ha hecho un grandísimo trabajo en propulsión, incluso en propulsión. Él inventó su propio tipo de propulsión para eh, pequeños satélites o como llamamos CubeSats. Es algo completamente increíble. Entonces a veces hablo con él acerca de estas cosas y me parece supremamente increíble el ver cómo un vehículo de ese tamaño, con ese peso, con esas capacidades, puede caer con la eh, capacidad de la precisión, ¿verdad? De caer en un radio de como 10 metros. Eso es increíble, eso ya es por sí mismo insólito. Y luego lo otro que, como decíamos antes, que la misma cápsula por sí sola puede hacer todo el acople después de la navegación, el mantenimiento, darle un viaje confortable incluso a los astronautas, que escuché que ellos decían Así. que era una cosa completamente diferente montarse en el transbordador que montarse en la cápsula, que se sintieron como muchísimo más cómodos, como si fueran en una primera clase de un avión, ¿verdad? Entonces, todo eso es increíble, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo estamos llegando de la robótica que depende solo de los robots y todo eso, cuando ahora estamos integrando los robots con los humanos en una forma colaborativa. Tanto así que no sé si usted, don Danilo, sabía que el acople en realidad lo hicieron ellos de manera manual para ver si los sistemas eran realmente útiles para poder acoplarse de manera exitosa. Y como lo vio, lo fue. Sin embargo, todo ese trabajo no lo hicieron solo ellos, sino que estaban ayudados al mismo tiempo por un poco de autonomía en los sistemas, ¿verdad? De control para el acople. Don Andrés, yo sé que la tentación de seguir hablando de Elon Musk y todo lo que ha planteado es enorme, pero yo quisiera, por favor, que aprovecháramos esta circunstancia, que además valga decir que usted venía para unos días aquí a Costa Rica y tenemos el privilegio, de verdad, poder sostener esta conversación. Claro que lo hubiéramos podido hacer de pronto al centro EMS, si hubiéramos hecho otra coordinación, pero está en Costa Rica y entonces tenemos que aprovecharlo para ver cómo Costa Rica empata o cómo podemos empatar o cómo estamos empatando en este momento en esa carrera espacial que se está viviendo, en este momento donde todo está cambiando. Hablemos un poquito del caso concreto, por ejemplo, del Astrobee, de uno de los proyectos que usted Ujú, trabaja, y iremos desarrollando también lo que es el ACAE, aquí la ujú. colaboración que usted tiene con el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, para aprovechar lo que lo tenemos aquí, más allá de hablar del Elon Musk, por favor. Claro, cómo no. Bueno, como te decía, bueno, para hacer El empate, el empate, ¿verdad? Con el Elon, acople. o el acople, ¿verdad? Sí, el acople es acople, ¿verdad? Elon ha estado trabajando desde hace ya muchos años, ¿verdad? En SpaceX desde su fundación de SpaceX. Y de igual forma, yo creo que Costa Rica ha estado haciendo desde hace muchos años el mismo trabajo. Eh,
he estado trabajando, por ejemplo, don Franklin Chandías, he estado ha sido el estandarte, por supuesto, en este tipo de tecnologías. Sin embargo, hay otros costarricenses que también han hecho muchas cosas importantes y que desde hace tiempo y ahora mismo, por ejemplo, en el Tecnológico de Costa Rica, desde hace ya, creo que el año pasado, un buen amigo Adolfo ha estado haciendo sus clases, ya empezó incluso su primera clase de sistemas espaciales en el TEC. La Universidad de Costa Rica ha estado ya implementando el grupo aeroespacial, al igual que en el TEC. Acá desde hace ya muchos años ha estado ayudando en otras cosas y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ahora tiene un grupo que se enfoca específicamente en, en el apoyo de este tipo de actividades. Entonces creo que estamos viendo, no desde ahora, ¿verdad? Sino ya esto le estoy hablando, por lo menos que yo eh, recuerde, desde el 2011 hemos estado trabajando en una serie de proyectos. Y para ir haciéndolo cronológicamente y más conciso el asunto, digamos que en el 2011 empezamos a trabajar con la Universidad de Costa Rica y acá eh, traje yo la idea de hacer ARLIS y me dieron, don Eldon Cadwell me dio muchísimo apoyo junto con ACAE para poder hacer la primera versión de ARLIS, que es ARLIS. ARLIS, hace muchos años cuando estaba yo estudiando mi doctorado en Japón, me di cuenta de que existía esta competencia y básicamente lo que hace es darle la oportunidad a estudiantes universitarios de probar si son capaces de crear una misión espacial acá en la Tierra. Y como se lo digo, es que es muy sencillo. Diseñan su robot, lo pones dentro de un cohete de alta potencia que va hasta unos 3 kilómetros de altura. En ese punto se eyecta el robot y tiene que caer de manera autónoma. Obviamente, de una manera segura, tiene que aterrizar, zafarse del mecanismo que le ayudó a caer y moverse de manera autónoma hasta un objetivo previamente determinado. Y esa distancia de donde cae hasta donde está, estamos hablando de que son varios kilómetros. Si lo ponemos en escala, es un robot que no mide más que, no sé, unos 30 centímetros tal vez, y tiene un diámetro, es un cilindro más o menos como de unos 30 centímetros por unos tal vez 15 de diámetro. Entonces, eso me motivó muchísimo cuando yo estuve en la universidad. Cuando vuelvo de Japón, empiezo mi trabajo postdoctoral en Estados Unidos y ahí es donde me contacto por esas cosas de la vida con ACAE, quienes muy amablemente me ponen en contacto con la Universidad de Costa Rica y ahí es donde don Eldon Caldwell me ayuda muchísimo a hacer la primera competencia de ARLIS. Y gracias a todo ese apoyo fue que logramos enviar a los primeros latinoamericanos de toda Latinoamérica. Costa Rica fue el primer país que envió estudiantes a participar a ARLIS en el 2012 o 13, no me acuerdo exactamente, pero desde ese año, varios años en consecutivo se lograron enviar equipos costarricenses. Entonces ya estamos hablando que estamos creando las ligas menores, digámoslo así, para ir más allá. Cosas Y básicas. entonces, exacto, entonces estamos hablando que desde el 2011 empezamos con esas bases. Y lo digo, y me volví hasta allá para darles un poco de contexto, porque esos mismos estudiantes son los que unos años más tarde fundaron, por ejemplo, el grupo aeroespacial en la Universidad de Costa Rica. Y ese grupo, gracias a doña Leonora de Lemos, la profesora, la doctora, perdón, porque ahora ya es doctora de Lemos, ella ha tenido la visión también de llevar estudiantes también a esa misma competición, pero para certificarse en cohetería de alta potencia. Entonces eso no es ninguna poca cosa, estamos hablando de que ya solo en un poco tiempo estamos generando las ligas menores de cohetería para exploración y estamos estudiando también formas de exploración espacial por medio ya de robótica en Costa Rica, donde hay estudiantes que ya han tenido esa posibilidad. Esas ya son las ligas menores que ya van subiendo y ya van para allá. Y eso ya Ahora, me hace mucha gracia. ahora, don Andrés, me imagino que también la NASA, no solo en su planteamiento comercial, lo que está viviendo ahora con el lanzamiento del SpaceX y lo que venga, también ha cambiado frente a lo que era su pensamiento hace muchos años. Entonces,
las ligas menores nuestras que usted habla están preparadas para la nueva carrera espacial o para la que viene saliendo, carrera espacial? Esa es una excelente pregunta, porque veo usted que son esos mismos muchachos, ¿verdad? Esa misma selección U17, o como queramos llevarlo, ¿verdad? Los que, de los cuales salen estudiantes que son los que diseñan y ponen en órbita nuestro primer satélite, ¿verdad? El proyecto Irazú. De ahí es donde sale una gran parte del grupo que salió, ¿verdad? Del grupo, de ese grupo, también obviamente del Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica y de otras partes que estaban afuera. Todos se unieron y como me gusta a mí decirlo, ¿verdad? Unidos somos mejores, ¿verdad? Y gracias a esa unión fue que logramos hacer como país se logró hacer ese lanzamiento que también fue un hito para el país, ¿verdad? Porque, si no sé si se acuerda, los costarricenses también creyeron en el proyecto y fue por una campaña de recaudación de fondos que se logró financiar el proyecto para llevarlo al espacio y que fuese lanzado y poder ponerlo en órbita. Entonces, estamos hablando que gracias a esas ligas menores se crea el interés, se crea la capacidad de poder generar esto y a partir de eso se hacen ya proyectos de gran envergadura, ¿verdad? Eh, Eso solo por ese lado. Ya después de ahí empiezan a haber otros proyectos que pueden ser como los que están llevando el profesor Adolfo en el Tecnológico de Costa Rica, como los que está ya llevando a cabo la doctora bueno, el doctor Adolfo Chávez, la doctora de Lemos en la Universidad de Costa Rica, el profesor también, don Eldon Caldwell. Todo esto para que se vaya viendo cómo vamos haciendo diferentes cosas ya aquí en el país. Y yo, la verdad, obviamente son momentos distintos, ¿verdad? Tenemos una pandemia, tenemos un montón de cosas que están ocurriendo en este momento, pero son cosas que ya los costarricenses tenemos acá. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de que, como usted dice, Elon Musk ha tenido esas posibilidades, pero nosotros de a poquitos podemos hacer eso. Tanto así que hay estudiantes que han estado viendo también la parte comercial. Por ejemplo, ¿cómo podemos, por qué no, poner en nuestra latitud gracias que estamos en una latitud tan cercana al Ecuador, estamos privilegiados para poder tener una distancia más corta para poner cosas en órbita, bueno, en ciertas órbitas, ¿verdad? Pero gracias a esa localización que tiene nuestro país, podríamos llevar a cabo o tener un espacio para hacer lanzamientos hasta suborbitales o, ¿por qué no?, a la, al LEO o a una órbita que sea útil desde la perspectiva comercial. Entonces estamos hablando de que, ¿por qué no se puede hacer una inversión para generar empleos que tengan un gran impacto en diversas comunidades que generalmente estarán muy alejadas del centro del país y que va a ser de una manera segura y que va a poder ayudar a traer bienestar para todos, ¿verdad? Entonces, es un ciclo completo el que se está generando y esos son los mismos muchachos que han estado haciendo este tipo de cosas. Entonces, es, es muy emocionante estar ahorita en el país en ese sentido y por eso es que, pues, como te decía, me siento eh, muy agradecido de poder tener la oportunidad de pasar estos días, bueno, que en realidad ya se nos hicieron varias semanas, ¿verdad? Ya un par de meses, de estar en el país y de poder compartir la familia y eso. Aprovecho esa circunstancia, don Andrés, para puntualizarle un aspecto porque, por supuesto, usted es científico y quiere avanzar y quiere llegar al espacio, me lo decía en la conversación previa, pero qué bueno lo de la familia también, el arraigo que usted decía que lo jala mucho hacia Costa Rica. Le digo porque usted me ha contestado una pregunta, decir que dónde hubiera querido estar usted el sábado anterior a propósito, todo lo que vi a la NASA, pero creo que Claro. usted me ha ya adelantado la respuesta que está muy feliz aquí por tema de su hijo que me ha comentado y demás, pero que habiendo la distancia, usted le emociona pareciera el paso que dio la humanidad, la carrera espacial, más allá que un paso que diera la NASA, por ejemplo. Sí, claro. A mí me encantaría haber podido estar sentado en uno de esos 4 asientos, por supuesto. Es uno de los sueños que he tenido desde pequeño.
sin duda alguna. Me imagino que como todos los jóvenes de mi edad, ¿verdad? De esos ochenteros, Don Franklin Chandías fue una motivación increíble para estudiar, para soñar con que sí se podía. La misma ahora doña Sandra Kaufman, que es una grandiosa persona, una muy buena amiga, este, ella le abre las puertas no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Hay muchas mujeres que ahora ven esa posibilidad, se ven en ella y dicen, bueno, yo puedo llegar hasta allá. Bueno, en ese momento a mí me tocó ver a Don Franklin y pues eso me inspiró para hacer y estudiar y moverme y hacer este montón de tonteras que, ¿verdad? Lo han podido ayudar a uno a llegar hasta a donde está y ojalá tal vez poder ir más allá. Soy totalmente muy agradecido de tener haber tenido la posibilidad de haber crecido en el país, de saber que hay muchas cosas muy buenas que tiene este país. Creo que si lo hemos demostrado con el manejo de la pandemia, que si de verdad nos unimos, pues, vamos a ir muy bien y que si estamos muy claros en los objetivos correctos, vamos a hacerlos muy bien. Una prueba, la muestra del botón acá es los muchachos, de nuevo, yo me refiero a los muchachos como un ejemplo de ese futuro que yo veo que vamos a tener muy bueno. Yo he visto muchachos en diferentes universidades del mundo, desde Rusia, Japón, Estados Unidos, que están estudiando este tipo de cosas, Alemania. Pero usted habla mucho de los jóvenes y usted está muy joven, don Andrés, porque tiene apenas 40 y pico de años, ¿verdad? 26, 26, ¿verdad? Está muy joven. No, recién cumplidos los 40. Por eso yo le ruego que hasta ahora hemos hablado con Andrés Mora, pero no hemos hablado de Andrés Mora, ¿verdad? Ok. Entonces, un poquito, porque habría mucho en su hoja de vida ya lo que me decía en Japón y demás, pero hablemos de los Astrobi, que entiendo que es la segunda generación de robots de vuelo libre de la NASA. ¿En qué consiste y cuál es la Eso, función? correcto. Principalmente con la Estación Espacial Internacional. Bueno, usted ya lo dijo muy bien, es la segunda generación o la nueva generación, como le digo yo así, en algo así como que suene como Star Trek, ¿verdad? Es la nueva generación de robots autónomos que van a ayudarnos a, a ser la pieza fundamental para crear los siguientes pasos para que los humanos lleguemos a otros cuerpos celestes, ¿verdad? Astrobee está diseñado para ayudar y colaborar con los humanos y a ayudarles a que dejen de hacer tareas eh, muy sencillas. Por ejemplo, eh, imagínense que en la estación usted se le pierde no sé si vieron, por cierto, ahora que podemos hablar de esto, ¿verdad? El sábado vieron el desastre que es el montón de cables y cosas que hay alrededor de los módulos, ¿verdad? Y aún así, cuando están bien ordenados, ¿verdad? Porque ahí ya están ordenaditos, ¿verdad? Viene una visita, entonces hay que ordenar la casa. Entonces, aún en ese desorden que hay ahí arriba, imagínense el tiempo no me acuerdo exactamente, ahorita se me falla la memoria, pero la hora de un astronauta se valora en los miles de dólares. No solamente por el astronauta, sino por el equipo de gente que está detrás dándole el apoyo y que está en constante supervisión, monitoreo, que están interactuando. Todo eso y toda la infraestructura que existe para eso lleva a la hora de un astronauta al orden de los miles de dólares, si no me equivoco. Entonces, imagínese lo que es que usted, que tiene que el tiempo es oro, literalmente, le diga, mire, vaya, búsqueme un tornillito, por favor, o vaya, búsqueme no sé, un martillo, lo que sea. Entonces, en lugar de hacerlo usted, nosotros creamos los Astrobee con la idea de poder facilitar ese tipo de tareas y alivianarle esas tareas a los astronautas para que estos los lleven a cabo. ¿Verdad? No es necesario que un astronauta invierta su tiempo tan valioso en ese tipo de tareas cuando un robot puede ayudarle y colaborar con él. Otra cosa, un ejemplo que te daba antes en la conversación previa era el de, no sé si se dieron cuenta que cuando los astronautas ya entraron de la cápsula, los otros empezaron a bajar lo que digo yo, el mercado, ¿verdad? Que bajaron los mercados del carro para meterlo a la casa. Bueno, ahora los robots pueden agarrar esas cajas y traerlas hacia la estación
o una vez que están dentro de la estación pueden ser dadas o pueden relevar a los astronautas y llevarlos a un lugar previamente determinado. Ese tipo de tareas ayuda muchísimo a facilitar y imagínense toda la cantidad de experimentos que se podrían hacer gracias a que el tiempo de los astronautas se aliviana, ¿verdad? Se expande. Entonces los Astrobees vienen no a reemplazar, sino a colaborar con los humanos, a hacernos las tareas así burdas, liberarnos de ellas y que ellos los hagan. Pero también nos ayudan a protegernos, porque por ejemplo, los Astrobees tienen en este momento la capacidad, estamos haciendo las pruebas en este instante de probar, por ejemplo, si imagínense el monitoreo de toda la estación. Entonces, por ejemplo, hace unos meses se dio un gran problema, que era que había un huequito en una de las paredes de la estación, ¿verdad? Y eso es un terrible problema porque puede causar un gran daño estructural y puede colapsar el módulo y si no la estación, ¿verdad? Entonces, eso genera un sonido, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que se llama una carga útil que se le puede añadir al vehículo, al Astrobee, y con esa carga útil, el robot lo que hace es como volverse más poderoso, digámoslo así. Entonces, esa carga útil se toma ventaja de la capacidad del vehículo del Astrobee, que son tres, por cierto, se llaman Honey, Bumble y Queen. Con alguno de ellos va a ir mapeando no solamente el interior de la estación, sino haciendo un mapeo audiovisual en el que, por ejemplo, usted pasa una y otra vez y tal vez no note un sonido, pero el vehículo sí lo va a notar. Entonces, en este caso, el huequito ese que pasó ahí puede que haya generado un sonido distinto al que él ya había observado con anterioridad en alguno de sus recorridos. Y entonces este tipo de advertencia o este tipo de alarma lo que hace es alertar a los astronautas de manera inmediata y puede de una vez protegerlos porque hey, hay un problema en esta zona, hay un sonido que no sé cuál era, no sé qué es lo que es, pero hay un sonido que no estaba ahí antes, por favor vengan y lo chequean. Eso es una de las pequeñas grandes cosas que puede hacer los astronautas. Entonces, en resumen, nos ayudan a liberar a los astronautas de tareas así burdas, los protegen gracias a que pueden hacer ese tipo de cosas y colaboran con ellos, puesto que pueden traer y llevar cosas o pueden sencillamente funcionar como una self-stick, ¿verdad? Una selfie stick, cuando ellos se agarran dentro de la estación y toman video de los astronautas para que los que estamos en la Tierra podemos monitorear lo que están haciendo. Don Andrés, es de pronto, y más como lo hemos notado usted, modesto, es un poco feo hablar de qué tiene uno de palmarés frente a otros, y más en gente tan calificada como uno piensa que es en la NASA. Pero me imagino que su mirada va en ser astronauta, en ir a la Luna, o de pronto cuando ya vaya ustedes a ir a Marte. Ya me imagino que es la siguiente etapa. ¿En qué líneas está trabajando usted y en ese palmarés que se va reuniendo, que se va acumulando ahora con el Astrobi y viendo lo que pueden hacer alrededor de la estación espacial sin salir de Houston, ¿verdad? Los controladores, para pensar que algún día, Dios quiera, tengamos la dicha de verlo a usted y a otros en estas ya astronautas, no verlo por televisión allá a otros, sino ver nuevamente un costarricense allá. Bueno, es súper difícil el proceso de selección, ¿verdad? Recordemos que la última selección creo que aplicaron unos 16,000 personas y solo fueron escogidos unos 12 o 20 personas, no me acuerdo exactamente el número. Eso quiere decir que hay, ¿verdad? Un rango muy amplio. No es corta, es Eh, cortísima la lista. sí, sí, no, la cosa no es jugando, diría mi papá. Este, esta ocasión, por dicha, fueron 12,000, entonces ya tengo 4,000, imagínense, 4,000 personas menos para competir, pero en todo caso, imagínense que es muy fuerte, una vez que uno es seleccionado para ser seleccionado, porque ese es el proceso ahora, uno pasa 2 años de intenso entrenamiento. Y ojo, o sea, el tipo, uno
yo soy humilde en ese sentido porque de verdad yo no he hecho nada en comparación con otros de los candidatos. Uno se pone a ver candidatos, la hoja de vida de ciertos candidatos a astronautas y uno se pusiera a compararse, sale triste, ¿verdad? Por ejemplo, hay varios que son, no sé, tienen dos doctorados en diferentes cosas, además son campeones en alguna cosa, maratonistas, etcétera, ¿verdad? Eh, es muy complejo, ¿verdad? Entonces, para poder responderte a la pregunta de qué estoy haciendo yo para, digamos, poder apuntar alguna vez en mi vida a llegar a ser astronauta, es una cosa muy difícil porque como hay personas que han sido, que tienen dos doctorados, Doctorado. son múltiples en cosas, hay otros que no tienen ni un doctorado, ¿verdad? Y son másters en una cosa, pero tienen una serie de cualidades que son muy interesantes para el comité. Entonces es muy difícil Hay ciertas saberlo. Claro, hay una serie de cualificaciones. lineamientos. Hay ciertas cualificaciones que en determinados momentos son los que más interesan, por ejemplo, ¿verdad? Yo porque usted está en la Totalmente. función del Astrobi, inmediatamente pienso, bueno, pero don Andrés puede ser de pronto más útil en ese que en otro ámbito. Entonces, su fortaleza en un ámbito puede ser de pronto debilidad en otro, porque sabe Por demasiado en supuesto. un ámbito. Ujú. Correcto, correcto. No, totalmente. Hay personas que, que, que son muy buenas en algo muy específico y entonces tal vez para ese momento de selección no son ¿verdad? Agarrados por el comité para decirles, hey, vengan para acá. Por ejemplo, yo sé que hay personas que han aplicado a la posición un montón de ocasiones, por ejemplo, 5 o 6 veces. Y algunos en ninguna les dio y otros en la última, ¿verdad? Después de 5 veces lograron y se hicieron astronautas y volaron y han tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues, no uno tiene un lineamiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que ellos buscan mucho lo que es ser piloto, eh, tener capacidad de estar en ambientes extremos, obviamente, eh, ser bueno teniendo una buena condición física. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues trato de mantenerme al día a día en mi campo, que yo sé más o menos lo que hago. Trato de mantenerme físicamente activo y pues trato de aprender y mantener mis idiomas, ¿verdad? Y ser capaz de seguir siempre, tener una mente abierta y aprender. Eso Ahora, es lo que uno hace. Ahora, don Andrés, volviendo en este acople que usted nos ha hecho, el nuevo momento histórico que se vive ya con la participación de empresas como SpaceX y muchas otras que son competencia ahora que es inimaginable, pero para esta pues conversación yo busqué y eran realmente genera además muchísimo dinero ya la carrera espacial, aunque a nosotros nos parezca que lo único que existe es un lanzamiento de un sábado o 2 días antes cuando no se pudo realizar en esta carrera ya, en la cual hay tantos competidores, un paisecito como Costa Rica tiene más posibilidades de involucrarse, como usted decía hace un momento, no solo a nivel de científicos como usted, sino a través de empresas también. Ya un poquito jugar en esa liga de jugadores empresariales. Sí, no, y es importantísimo hacer énfasis en eso, ¿verdad? Por eso es que al inicio de la conversación yo decía que era importantísimo ver cómo eh, en compañías, en país, pongamos el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda acaba de iniciar un trabajo, bueno, acaba hace 5 años, ¿verdad? En el que ya hay compañías que están poniendo a prueba sus propios cohetes para lanzamientos suborbitales. Y si no mal entiendo, también están buscando generar emprendimientos en esa misma área. Y ahí yo he visto muchos amigos y colegas que se han mudado de Estados Unidos hacia Nueva Zelanda precisamente porque les gusta esa sensación de poder empezar y arrancar algo nuevo. Entonces, echando para nuestro propio saco, si vemos el mercado global en cuanto a satélites, podemos ver que el mercado está en los 287.000 millones de dólares, ¿verdad? Que no es una cifra nada desapreciable, ¿verdad? Es muy apreciable, muy apetitosa.
Entonces, Repítame si esa cifra, pudiésemos, 287 mil millones. sí, 287 billones de dólares. Millones de Entonces, dólares. y eso solo en satélites, ¿verdad? No estamos hablando de transporte. Entonces, imagínense que en Costa Rica tuviésemos la capacidad de agarrar un pedacito del pastel suborbital, digámoslo así, y tuviésemos una compañía que, bueno, hiciera exactamente eso, poner pequeños satélites en órbita, pequeños satélites, llámese CubeSats o NanoSats, o incluso llevarlos hasta la estación. Eh, Eso sería algo fabuloso y creo yo que solo con eso uno vería un efecto similar al que me gustaría ver, porque no he hecho los números, pero mi hipótesis es que uno podría ver un efecto similar al que tuvo Intel en el 95 y después las industria médica acá en el país, ¿verdad? Que se ha convertido completamente en la capacidad de exportación de nuestro país. Entonces, ¿por qué no tener un clúster aeroespacial en nuestro país, ya sea, por ejemplo, en no sé, Guanacaste, Limón, en cualquiera de esas zonas, que es un lugar que va a estar bien eh, alejado del país, del centro del país y que entonces vamos a traer beneficios económicos de educación y una serie de otras cosas que ese tipo de movilidad comercial traería, ¿verdad? Entonces es muy importante retomar lo que te decía al inicio, que el gobierno cuando cree, y bueno, la sociedad en realidad, cuando cree en la inversión en ciencia y tecnología, eso es primordial para poder empujar esto, porque esa inversión siempre va a traer réditos, y ya sea en la educación, y la educación, como ya sabemos, nos va a traer, eh, como lo ves ahora con estos muchachos de las ligas menores, ¿verdad? Ujú. Siempre nos va a traer réditos muy Ya importantes nos traerá porque la ellos Champions son... League. Ojalá nos traiga la Champions League, ¿verdad? Y, bueno, Espacial. ya tenemos a muchos Navas, ¿verdad? En otros lugares representándonos. Entonces creo que eso es sin duda un ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Y usted mencionaba una palabra, no más empezando la conversación, don Andrés, que este es el desenlace, lo que está viviendo, lo que se vivió el sábado con esta empresa de SpaceX. El desenlace, es decir, que hay que empezar las cosas para que tengan resultados dentro de 10, 15 años. La misma operación del sábado anterior y el mismo esfuerzo de Estados Unidos era por regresar 9 años después, ¿no? Con operaciones tripuladas, es decir, nada se consigue y cuando le ocurrió a don Andrés, le ocurrió en plena pandemia. Jamás Estados Unidos pensó que le iba a tocar, pero aún así Ah, se por logró. supuesto. Exactamente, correcto. Aún así se logró. Veamos el caso de Costa Rica. Bueno, y esto es tangencial, ¿verdad? Pero es bajo el mismo punto de que cuando se cree en esa inversión de ciencia y tecnología se logran. ¿Verdad? Por ejemplo, el trabajo que ha hecho el Estado, el Instituto Clodomiro Picado en el desarrollo del plasma para hacer el tratamiento de las personas enfermas del COVID-19. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho el virólogo muy estimable Cristian Malin, que él ha sido, vea toda la capacidad que ha tenido él de poder informarnos del montón de cosas que ha hecho y esas personas están ahí porque el país les brindó la posibilidad de estudiar y de capacitarse para poder luego ellos devolver, ¿verdad? Esa inversión y poder así crear soluciones que en momentos tan importantes eran necesitados, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, si observamos la capacidad que puede tener el país cuando decidamos dar el siguiente paso a la comercialización de algún tipo de, de producto, ¿verdad? Puede ser desde una fábrica en Costa Rica, digamos, que haga tornillos para que Boeing, ¿verdad? Los utilice en alguna de sus aviones, o O para que Blue, Airbus los utilice en o algunos Blue de sus aviones, Origin, o o para que SpaceX los utilice en los aviones. Ujú. entiendo que Virgin, Blue Origin, ¿verdad? Son otras empresas competidoras. No te oigo ahora. Que otras empresas, usted ha mencionado a la Boeing, pero también entiendo que la Blue Origin y Virgin, por ejemplo, son otras empresas
fuertemente. ¿Me escucha allí, don Andrés? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Algunas veces funciona increíblemente quitándose los audífonos. Que Blue Origin y Virgin son otras empresas que también junto con Boeing, usted decía, ojalá le pudiéramos vender unos tornillos. Ya con eso aliviaríamos de Sí, pronto. ese es el inicio, ¿verdad? Es que uno cree que uno tiene que crear todo Todo. el producto, ¿verdad? Pero no es así. Empezando en poquitos, vamos a ir agarrando una gran capacidad de entendimiento de los procesos necesarios para poder llegar a hacer la gran cosa, ¿verdad? En este momento ya sabemos cómo hacer, eh, ¿verdad? La implementación y la creación de un satélite pequeño, de un CubeSat, ¿verdad? Ya tenemos esa capacidad, pero no así tenemos la capacidad o no sabemos cómo diseñar, lo podemos hacer, pero cómo pasar por todos los procesos para poder, digamos, hacer la plaquita que va dentro de uno de esos para que haga la batería, por ejemplo, la batería o los paneles solares, por ejemplo, para uno de esos satélites. Entonces, esas son siempre las posibilidades que uno tiene que observar cuando quiere hacer algo comercial, ¿verdad? Ir de poquito y luego ir subiendo. Don Andrés, usted mencionó palabra que rescatamos también en un artículo periodístico que se elaboró con frases suyas, composiciones suyas. Todo cambio empieza con una decisión. Todo Sí. cambio empieza con una decisión. Y yo quisiera aprovechar esa frase suya para empezar, para preguntarle sobre algo por el cual debiera haber empezado, que es cómo se enroló, por utilizar una expresión, cómo se enroló usted con la NASA. ¿Cuándo nació esa decisión de la que usted habla? Porque tuvo que haber sido muy firme hace muchos años. Bueno, eso fue algo que sucedió efectivamente hace muchos años y la verdad, así como que yo te pueda decir, eh, este día, esta hora, este momento, no, ¿verdad? Pero si puedo pensarlo, creo que fue cuando era un niño, tal vez, que siempre soñé, eh, pues llegar ahí, ¿verdad? ¿Y por qué lo soñé? Fue porque en una de las ediciones del desaparecido Surquí de La Nación, que era una revista que salía para los niños allá en aquellas épocas, hablaban acerca del universo y a mí me encantaba aprender acerca de los planetas y todo eso. Y cuando Astronomía salió y todo eso. astronomía y todo eso, no, si yo iba a ser un físico cuántico, yo ni sabía qué estaba hablando, ¿verdad? Pero yo iba a hacer algo de eso. Y luego pues obviamente vi a Don Franklin hacer todas esas cosas, pues claramente me inspiró y dije, bueno, si él puede, no puede también. Y bueno, en ese momento pues era un niño y no empezaba a hacer esas cosas, pero después ya en el colegio sí ya me gustó muchísimo más la física, me costaba muchísimo al inicio la matemática e incluso en octavo casi no lo logro, ¿verdad? Pero ya a partir de noveno año, cuarto y quinto año, incluso me eximí en algunas materias. Este, y bueno, entonces eso fue lo que me ayudó muchísimo a mí esos fueron pequeños pasos en el largo camino, ¿verdad? Que me dijeron, bueno, una cosa, Esto es lo otra. mío. Ujú. Y ya cuando tuve la oportunidad de conocer a Don Franklin y cuando hablé con él y, y luego cuando tuve una serie de entrevistas con Don Ronald Chan, su hermano, que era el que, básicamente el que reclutaba, digámoslo así, a los prospectos para poder ser pasantes en el laboratorio de Don Franklin, que en aquel momento todavía estaba en Johnson, allá por el 2000, 2001. Cuando llegué en el 2001 y yo estaba, yo, un nadie, ¿verdad? Un nadie, ¿verdad? Es que eso era lo que era uno, ¿verdad? Bueno, y sigue siendo uno, ¿verdad? Un don nadie estando ahí con el héroe nacional de Franklin Chandías, que nunca se me olvida una vez que él estaba entrenando, porque todavía era astronauta, eh, volando en los aviones que ellos tienen para poder hacer entrenamientos de alto G, ¿verdad? Eh,
me acuerdo que regresó al laboratorio, en la mañana lo vi, luego no lo vi, luego en la tarde lo volví a ver y me dijo, no, es que andaba en California y nosotros estábamos en Texas y a mí me parecía aquello increíble, ¿verdad? Que antes estaba haciendo un entrenamiento. Entonces yo decía, es que esto es donde yo quiero estar, este es el mundo en que yo quiero trabajar, me parece increíble que estoy trabajando bajo la tutela de alguien que es considerado un héroe nacional, que además es increíblemente capaz y que ha tenido una visión. Um, y por eso es que siempre le he estado muy, muy agradecido a la familia Chandías, porque a partir de ese momento es que entonces yo busco salir del país y especializarme. Afortunadamente tuve la dicha de ganarme una beca completa gracias al gobierno japonés, ¿verdad? El Monbu Kagakusho, y llevo mi máster, mi doctorado allá, me permite expandir mi red, puedo ir a diferentes conferencias, puedo ser parte de diferentes grupos y eso pues fue un efecto dominó, ¿verdad? Y eso fue lo que me ayudó a mí a pues a estar a donde estoy, ¿verdad? Sin duda alguna, yo siempre les estaré eh, agradecidos a ellos por creer en mí. Entonces, gracias a ese ejemplo es que yo trato de ayudar a estudiantes, a muchachos que se pongan las pilas y que quieran hacerlo. Tanto así que el año antepasado me traje a 3 estudiantes para que hicieran una pasantía conmigo en el instituto, sí, ahí en el Ames, ¿verdad? En el centro Ames, allá en California. Y ellos ayudaron a hacer diversos análisis tanto de software como de mecánica. Incluso me ayudaron en el diseño mecánico de una carga útil en la que yo estuve encargado y que esa carga útil ahorita está en la Estación Espacial Internacional. Entonces, el trabajo no solo mío, sino de estudiantes costarricenses, que por cierto, eh, una de ellas fue una mujer, fue la que me ayudó a hacer eso. Entonces estamos viendo que de los 3 estudiantes, una de ellas era una mujer y eso me alegró muchísimo que cada uno del aporte de cada uno de esos muchachos durante sus pasantías fue muy importante, fue vital y sus nombres literalmente están en el espacio, puesto que hicimos una pequeña grabación en la carga útil esta y que está allá arriba, a la par de los muchachos que llegaron en la cápsula de Dragon. Don Andrés, una pregunta ya para ir concluyendo esta conversación que le agradezco. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi bebé apenas acaba de cumplir 9 meses. 9 meses. ¿Verá su hijo la colonización del espacio? Ya que de pronto usted y yo, no sé si la veremos, pero su hijo de 9 meses verá la colonización. Mira, yo espero que sí. Quien quita un quite y él vaya a tener la posibilidad que, como hoy vamos a Europa por menos de $1,000, bueno, que vayamos a viajes suborbitales por menos de $3,000, por decir algo, ¿verdad? Eso yo creo que sí, sí va a ser posible gracias a lo que pasó el sábado. Entonces, yo creo que por lo menos si hacemos una mirada de aquí a 30 años, no lo veo imposible, al menos eso. La colonización de Marte, tal vez él a sus 40 pueda ver el primer par de astronautas que están llegando a Marte, o por qué no él, sea, si él quiere, ¿verdad? Yo no sé si él quiera esas cosas, ¿verdad? Pero a Marte creo que llegaremos más pronto, ¿no? Llegaremos como si fuera yo. Pues digo yo, llegará el hombre a Marte más pronto. ¿Para cuánto lo prevé usted? Bueno, es que esas son cosas que son, La ciencia no tiene eh, programación, ¿verdad? En ese sentido. sí, claro. Para muchos, recordemos que hace, no sé, en 1900, durante la Feria de París, ¿verdad? Todos decían que íbamos a estar volando en sus imágenes, ¿verdad? Íbamos a estar volando y transportándonos en el aire. Aún en los 80 ya veíamos o nos imaginábamos con carros voladores y así como en el futuro, ¿verdad? Raro ese, ¿verdad? Y todavía tenemos carros, ¿verdad? Y tenemos vehículos que apenas están empezando a tener la capacidad de, por trayectos muy definidos y cortos, manejarse por sí mismos. Eh,
digamos que yo le apunto más a que para ese momento él ya sea capaz de tener la capacidad de pagar $3,000 y hacer viajes suborbitales y sentir eso que su papá siempre ha querido sentir, que es la microgravedad, ¿verdad? Y buscar ofertas en Mm. el, en los Buscar buscadores. ofertas Ah, en lo que sea que exista en ese momento, ¿verdad? temporada Que, alta, temporada baja y todas estas cosas. claro, claro. Imagínense, hace 30 años que nos íbamos a imaginar que usted y yo íbamos a poder tener la capacidad de comunicarnos por Internet, que era Así es. Internet hace 30 años. Así es. Ujú. Don Andrés, muchas gracias, don Andrés. Muchísimas gracias, don Danilo. Le agradezco mucho la oportunidad y el tiempo y la invitación. Hemos conversado con Andrés Mora en La Reacción. Él es ingeniero en robótica espacial costarricense que vive en los Estados Unidos, pero hemos tenido la dicha de que por esto de la pandemia no vino por esa Costa Rica, pero sí, eso lo obligaba a permanecer más días de la cuenta aquí en nuestro país. Él trabaja en el Centro Espacial de Investigación Ames de la NASA en California y entre sus muchos proyectos, porque en su hoja de vida hay muchos proyectos, incluida una asesoría técnica a la Asociación Centroamericana de Aeronáutica del Espacio, acá y aquí con el Colegio Federado. También está pues muy vinculado a la nueva generación de robots de vuelo libre que son conocidos en el ambiente de la NASA, y en lo que trabaja don Andrés, como los Astrobi. Así es, don Andrés. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias por esta conversación con La Reacción. Muchísimas gracias. Danilo Chávez, La Reacción.